La lluvia golpeaba contra la ventana mugrienta de mi apartamento. Cada gota parecía un recordatorio de la melancolía que impregnaba mi vida. Seattle era así. Una humedad opresiva y constante. Las calles estaban siempre mojadas, reflejando las luces de neón que parpadeaban en la distancia. Se aferraba a todo, igual que los recuerdos que intentaba ahogar en whisky barato. Cada sorbo era un intento fallido de olvidar. Recuerdos de sangre, de fuego, del Olimpo. Imágenes que se negaban a desvanecerse, atormentándome en cada momento de soledad. Yo no estaba hecho para esta vida. Esta existencia mundana no era para alguien como yo. Esta existencia mundana de letreros de neón parpadeantes y el hedor a cigarrillos rancios aferrándose a alfombras raídas. Era un mundo que no entendía, un mundo que no me entendía. Yo era Kratos, el fantasma de Esparta. Un guerrero, un dios caído, atrapado en un mundo que no era el mío. Y ni siquiera las calles sucias de Seattle podían lavar las manchas de sangre de mi pasado. Cada paso que daba resonaba con los ecos de mis antiguas batallas. El teléfono sonó, un sonido estridente y discordante que cortó el silencio brumoso de mi exilio autoimpuesto. Era un recordatorio de que el pasado siempre encuentra una manera de alcanzarte. Consideré ignorarlo, dejar que sonara hasta que la persona que llamaba se cansara, pero sabía que no sería tan fácil. Pero algún instinto primario, me dijo que contestara. Una voz interna que no podía ignorar. Kratos, una voz ronca y baja susurró al otro lado. Una voz que reconocí al instante, aunque no quería admitirlo. Te necesitan. Esas dos palabras eran suficientes para hacerme temblar. Apreté el auricular, los nudillos se me pusieron blancos. La tensión en mi cuerpo era palpable. Habían pasado años desde que alguien me llamó por ese nombre. Años de intentar enterrar mi pasado. Años que pasé tratando de olvidar quién era, lo que había hecho. Pero el pasado siempre encuentra una manera de regresar. ¿Quién es? Mi voz era un eco áspero de su antiguo poder, un reflejo de lo que una vez fui. El pasado nunca muere realmente, Kratos. La voz se rió entre dientes. Era una verdad que siempre había sabido pero que intentaba ignorar. Se pudre, crece, y a veces viene a cobrar sus deudas. Palabras que resonaban con una verdad ineludible. La línea se cortó. Colgué el teléfono de golpe, el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Sabía que no había escapatoria, me estaban arrastrando de vuelta a las pesadillas de las que tanto había tratado de escapar. Y esta vez, no había lugar donde esconderse. La voz en el teléfono no me había dado un nombre. No es que necesitara uno. Reconocí los escalofriantes susurros de mi pasado. Era una llamada desde las sombras del Olimpo, un lugar al que juré que nunca regresaría. Pero algunos juramentos, al parecer, estaban destinados a romperse. Mi reflejo en el espejo agrietado era un sombrío recordatorio de las batallas libradas y perdidas. El tatuaje carmesí que serpenteaba por mi brazo palpitaba con un calor sordo. Una marca de mi pasado, un recordatorio constante de la rabia que ardía bajo mi piel. No podía esconderme de quién era. Los monstruos de mi pasado estaban llamando. Y yo, el monstruo que crearon, respondería. El aire se volvió pesado. El hedor a ozono y algo antiguo, algo fétido, impregnaba el aire. Se me erizó el vello de la nuca. No estaba solo. No puedes esconderte de nosotros, Kratos. La voz, un coro de susurros, se deslizó por la habitación. Tu destino te espera. Respiré temblorosamente, el sabor del miedo metálico en mi lengua. Las calles de Seattle, resbaladizas por la lluvia, nunca habían parecido tan amenazantes. La ciudad, con su constante murmullo de vida, ahora parecía un depredador al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Cada esquina, cada sombra, ocultaba secretos oscuros y peligros inminentes. Los llamativos letreros de neón que alguna vez palpitaban de vida, ahora parecían los ojos vigilantes de depredadores. Sus luces parpadeantes y colores vibrantes no eran más que una fachada, ocultando la verdadera naturaleza de la ciudad. Era como si la misma Seattle estuviera viva, observando cada uno de mis movimientos. Me moví entre las sombras, un fantasma de ira y venganza,
Cada paso que daba resonaba en los callejones vacíos, un eco de mi determinación. La lluvia caía sobre mí, pero no podía apagar el fuego que ardía en mi interior. Estaba decidido a encontrar respuestas, sin importar el costo. Mi destino, un distrito de almacenes en ruinas junto a los muelles. Estos edificios, una vez llenos de actividad, ahora eran solo cascarones vacíos, testigos silenciosos de tiempos mejores. La decadencia y el abandono eran palpables, y cada estructura parecía susurrar historias de desolación. La voz no me había dado una dirección, pero algunos instintos eran más agudos que cualquier mapa. Sentía una atracción inexplicable hacia ese lugar, como si algo o alguien me estuviera guiando. Cada giro y cada paso parecían predestinados, llevándome más cerca de mi objetivo. El aire se volvió más frío a medida que me acercaba al almacén. Una niebla espesa se levantaba del suelo, envolviendo todo a su paso. La humedad y el frío penetraban hasta los huesos, pero no podía permitirme detenerme. Sabía que estaba cerca. El olor a sal y descomposición se intensificó, mezclándose con el olor a cobre de la sangre. Era un recordatorio constante de la violencia y la muerte que acechaban en cada rincón de este lugar. Cada respiración era un desafío, pero no podía darme el lujo de flaquear. Las ventanas estaban tapiadas, pero una luz amarilla enfermiza se filtraba por debajo de la puerta de metal oxidada. Esa luz, aunque débil, era una señal de que no estaba solo. Algo o alguien me esperaba al otro lado, y debía estar preparado para lo que fuera. Cuanto más me acercaba, más fuertes se volvían los susurros. Eran voces que parecían venir de todas direcciones, llenas de promesas y amenazas. Cada palabra era un recordatorio de mi misión y de los peligros que enfrentaba. Arañaban mi mente, burlándose de mí con recuerdos fragmentados. Imágenes de un pasado que preferiría olvidar, pero que ahora se presentaban con una claridad aterradora. Cada fragmento era una pieza de un rompecabezas que debía resolver. Imágenes de salas olímpicas manchadas de sangre, lugares que alguna vez fueron símbolos de gloria y triunfo, ahora convertidos en escenas de horror. La sangre y el sufrimiento eran palpables, y cada imagen me empujaba más hacia mi objetivo. Los gritos de mis enemigos, voces llenas de odio y desesperación, recordándome las batallas que había librado y las vidas que había tomado. Cada grito era un eco de mi pasado, un recordatorio de la violencia que había dejado a mi paso. Los gritos angustiados de mi familia, voces que me perseguían, llenas de dolor y sufrimiento, eran un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que debía proteger. Cada grito era una promesa de venganza. Mi agarre se apretó en las espadas del caos, su peso familiar un pequeño consuelo en la oscuridad que se avecinaba. Estas armas, que habían sido testigos de tantas batallas, ahora eran mi única esperanza. Su brillo era un faro en la oscuridad, guiándome hacia mi destino. Estaba caminando hacia las fauces de mis pesadillas. Cada paso me acercaba más a la confrontación final, a enfrentar los demonios que me habían perseguido durante tanto tiempo. Sabía que no había vuelta atrás. Y esta vez, no estaba seguro de querer escapar. La oscuridad que se avecinaba era tanto un desafío como una oportunidad. Una oportunidad para redimirme, para enfrentar mis miedos y tal vez encontrar la paz que tanto anhelaba. La puerta del almacén se abrió con un crujido, revelando una escena sacada directamente de las entrañas del inframundo. El sonido resonó en el silencio, como un presagio de los horrores que aguardaban en su interior. El aire era denso con el hedor a descomposición y el aroma dulzón y enfermizo de carne podrida. Cada respiración era una lucha, un recordatorio constante de la muerte y la decadencia que impregnaban el lugar. Figuras retorcidas y grotescas se retorcían en las sombras, sus ojos ardiendo con un hambre malévola. Parecían acechar, esperando el momento perfecto para atacar, sus movimientos apenas perceptibles en la penumbra. No eran las bestias monstruosas de mitos y leyendas a las que estaba acostumbrado a luchar. Estas criaturas eran diferentes, más siniestras, más desesperadas. Estas criaturas fueron alguna vez humanas.
Sus formas distorsionadas eran un testimonio de la crueldad y el sufrimiento que habían soportado. Ahora, eran algo mucho más horrible. La transformación había borrado cualquier rastro de humanidad, dejando solo monstruosidades. Sus cuerpos estaban contorsionados, los huesos sobresalían en ángulos antinaturales, la carne se desprendía en trozos en descomposición. Cada movimiento parecía causarles un dolor indescriptible. Un gruñido gutural retumbó desde el fondo del almacén. El sonido reverberó a través de las paredes, llenando el espacio con una sensación de inminente peligro. Una figura enorme, su cuerpo un mosaico de carne y piedra, salió a la luz parpadeante. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, su presencia era una mezcla de poder y terror. Sus ojos, brasas ardientes de odio, se clavaron en los míos. Era como si pudiera ver directamente en mi alma, juzgando cada uno de mis pecados. Kratos, dijo con voz áspera, su voz un eco chirriante de piedra rompiéndose. Cada palabra era un recordatorio de la ira y el resentimiento que albergaba. Tienes mucho de qué responder. La acusación en su tono era inconfundible, una sentencia que no podía ser ignorada. El miedo, frío y agudo, atravesó la neblina de rabia que usualmente nublaba mi mente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vulnerable. Estos no eran solo monstruos, eran víctimas. Seres que alguna vez tuvieron vidas, sueños y esperanzas. Y yo, el fantasma de Esparta, era de alguna manera responsable. La culpa pesaba sobre mí, un recordatorio constante de mis acciones pasadas y sus consecuencias. Me abrí camino a través de la horda grotesca, las espadas del caos cantando su canción mortal. Cada golpe de mis espadas traía una nueva ola de náuseas. Pero no podía parar. Estas criaturas, por repulsivas que fueran, eran peones en un juego que no entendía. El aire crepitaba con energía, el olor a ozono me quemaba las fosas nasales. Las criaturas retrocedieron, el miedo parpadeaba en sus ojos. La enorme figura se rió, un sonido que me envió escalofríos por la espalda. No puedes derrotar lo que no entiendes, Kratos, resonó. Estas almas están ligadas a mí, su dolor alimenta mi poder, y pronto te unirás a ellas. El aire brilló, y un humo espeso y negro comenzó a filtrarse de las paredes, girando y retorciéndose, formando formas familiares, rostros que conocía demasiado bien, los rostros de aquellos a quienes había matado. La culpa, un dolor constante en mi pecho, se intensificó, amenazando con consumir